Muy bien. Esta mañana yo quiero compartir algo en la palabra. Tal vez no sea muy extenso, tal vez no sea. Vamos a ver qué quiere el Señor en esta mañana. Vamos a ir a la palabra, por favor, al libro de Juan, capítulo 8. Una palabra sumamente conocida, palabras del Señor Jesucristo que han sido declaradas, que fueron habladas en algún momento a hombres y personas que le rodeaban a Él, que lo cuestionaban, hombres y mujeres tal vez que no entendían, así como nosotros. Muchas cosas de las que Dios quiere hacer, de las que el Señor Jesús quiere enseñarnos, de las que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón muchas veces. A veces no entendemos, pero bueno es Dios y bueno es el Espíritu Santo que trae la revelación a nuestra vida. Dice el versículo 31, vamos a leer el 31 y 32. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús se movía en una atmósfera, en un lugar, en un ambiente, en un territorio donde tenía mucha oposición, donde la misma autoridad de la iglesia, los fariseos, lo perseguían a él, lo seguían a él para escuchar qué decía, pero para cuestionar, no para tomar la palabra, no para tomar las enseñanzas que Jesús podía darles y hacerlas suyas y vivirlas y transmitirlas, sino que los fariseos seguían a Jesús y muchas autoridades de la iglesia seguían a Jesús solamente para hacerle la contra. Y dice la palabra que los que habían creído, no todos creían en Jesús. No todos creyeron que Él era el Salvador. No todos creyeron que Él era el Hijo de Dios. No todos creían que Él era el que podía transformar, cambiar sus vidas. En Él veían tal vez un maestro. Pero ¿qué pasa? No ponían en práctica sus enseñanzas. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, escucha. Y a raíz de lo que escucha, reacciona. Nosotros debemos de aprender a escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Y a raíz de eso, reaccionar. A raíz de eso, caminar. A raíz de eso, empezar a avanzar. Empezar incluso a declarar. Porque esa es la definición de la palabra obediencia. El Señor habla en el Antiguo Testamento: si escuchan, si obedecen mis palabras. Y si nos vamos a buscar la raíz de la palabra obediencia en el hebreo, es escuchar. Y es accionar después de escuchar. Eso es lo que significa la palabra obediencia. Yo primero escucho y reacciono. Escucho y hago. Ese es el significado de la palabra obediencia en el hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús aquí: si vosotros, a los que habían creído en Él, y Él hablaba la palabra, y Él enseñaba la palabra, y Él les hablaba de todas formas para que la gente le entendieran. Algunos les hablaba muy fuerte, como los fariseos. Al pueblo les hablaba, dice Él, que en parábolas, para que el pueblo entendiera lo que Él quería enseñar. Pero ¿qué pasa? Dice: si vosotros permaneciereis. ¿Y qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Es estar en un lugar, es estar en una posición, es estar en una actitud. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda en nuestra vida. Pero ¿qué ha sucedido y qué ha demostrado todo este tiempo atrás para con la iglesia? La iglesia inmadura no permanece. La iglesia inmadura se mueve en un vaivén. Está hoy sí, mañana no. La iglesia, cuando no está madura, los hijos de Dios cuando no han madurado y no aprenden a permanecer, a agarrarse, a adherirse, son influenciados, son atraídos por cosas que no son o no vienen de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Pandemia muchos los sacó.
Pandemia a muchos los puso a tambalearse. Pandemia a muchos los puso a dudar del poder de Dios. Los puso a dudar de que si realmente Dios nos iba a guardar y nos iba a proteger. Porque andaban con miedo. Porque andaban, no se me arrime, no se me acerque, no me hable, no me toque, no me... Pero dice Jesús, si ustedes permanecen, si ustedes están, si ustedes se quedan firmes, ¿en qué? En mis palabras, en mi palabra, en mi enseñanza. Dice Jesús también que si no permanecemos pegados a Él, nada de nosotros puede ser producido. Sin Él nada nosotros podemos hacer. Nosotros debemos permanecer adheridos a Él. Entonces, ¿qué sucede? Jesús dice en mis palabras. Y ayer el pastor decía algo, y si ustedes vieron la transmisión y si no, le invito a que la vea. Ayer el pastor decía algo. Un hijo escucha, un hijo sigue, un hijo vive la palabra que escucha del Padre, de su Padre. Pero ¿qué sucede? Y ayer él lo decía muy fuertemente. Somos adictos a YouTube. Somos adictos a las redes sociales. Y entonces ahí sale cualquier hijo de vecino, o sale un predicador famoso, o sale y nos ponemos a escuchar las enseñanzas de ellos. Y tal vez no es una enseñanza pura, tal vez no es una enseñanza correcta, tal vez está enseñando algo que no es de Dios. Puede ser un predicador que hable en nombre de Dios, pero no es de Dios lo que está diciendo. Y entonces yo lo asumo, yo lo permeo, Recuerden que la mente es como un vientre y la palabra es como una semilla. Entonces, cuando yo escucho una enseñanza, cuando yo escucho la palabra viene y es implantada en mi mente como una semilla. Me embarazo de lo que yo estoy escuchando. Y entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano voy a dar a luz de lo que me embaracé. Entonces, Jesús hace un llamado vehemente aquí. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿y sabe qué ha pasado? Que número uno, tenemos que aprender a ser discípulos. Y así lo dice Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo, ¿qué hace? Un discípulo se sienta en los pies del maestro a escuchar, a recibir, a ser corregido, a ser instruido. Pero primeramente debemos nosotros tener la actitud de que cuando yo vengo, por ejemplo, a Casa Sembradores, yo tengo que sacar disco duro viejo de mi mente, enseñanzas viejas de mi mente, cosas que ya pasaron, cosas que ya fueron, cosas que a lo mejor yo me he dado cuenta que no son tan reales o tan puras de la palabra. Y yo debo empezar a permitir a mi mente, a mi espíritu, ser permeado por la enseñanza de la casa. Pero si yo vengo a casa, me siento a escuchar la palabra y empiezo a cuestionar, empiezo a querer entender aquí lo que estoy escuchando, no lo voy a lograr, no voy a permitir que la semilla sea implantada. El que trae la revelación es el Espíritu Santo. Hay muchas palabras o muchas cosas que nosotros no entendemos, pero que al tiempo el Espíritu Santo dice, Él trae la luz. Él trae la luz. Y Él trae la revelación que nosotros necesitamos para entender lo que el Señor ha querido decirnos o enseñarnos. Pero bueno, vengo a Casa Sembradores, escucho la palabra y por la familiaridad a veces no le doy la importancia necesaria, pero me voy
a casa y escucho otra palabra de tal vez otro predicador. Y wow, qué bárbaro, qué carga lo que dijo. Wow. Y le cuento a otro lo que escuché. Y le comparto la enseñanza a otro de lo que escuché. Pero lo de casa, lo obvio. Lo de casa, lo olvido. Lo de casa no lo practico. Y dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes se volverán entonces mis discípulos. Un discípulo se deja enseñar. Un discípulo se sienta a los pies del maestro y pregunta. Un discípulo se deja enderezar. Un discípulo se deja corregir. Porque si es un padre, el maestro que está enseñándole, el padre lo va a hacer con amor. Y lo va a hacer para edificación, para restauración de la persona, no para destrucción. Y era el plan de Jesús, que los que habían creído en Él se volvieran sus discípulos, porque Jesús había traído el reino de los cielos a la tierra y Él quería que la gente asumiera una posición. Él quería que la gente fuera dimensionada, Él quería que la gente fuera activada, Él quería que a la gente se le revelara las buenas nuevas del reino de los cielos y pudieran transmitir eso a otros. Y era su batalla perenne durante esos 3 años de ministerio, que la gente le entendiera. Y hoy no ha cambiado mucho ese tema. ¿Por qué? Porque la gente no entiende muchas veces que el propósito, tal vez el propósito con el que uno se pone aquí al frente a hablar de la palabra es para eso, para activar, para dimensionar, para que ustedes entiendan para qué están aquí. Para que ustedes entiendan el propósito de Dios, para que ustedes entiendan que podemos nosotros traer el reino de los cielos a la tierra, porque en usted y yo está el Espíritu del Hijo. Amén. Y si usted y yo tenemos al Espíritu del Hijo, el reino de los cielos está aquí, está en nosotros. Entonces es lo que tenemos nosotros que hablar, es lo que tenemos que transmitir, es lo que tenemos que compartir. Pero ¿qué sucede? A veces somos discípulos de las noticias, a veces somos discípulos de las redes sociales, a veces somos discípulos de las malas noticias que escuchamos y vemos. Y es de lo que hablamos. Usted puede estar en un grupo de WhatsApp de su casa, de su familia. ¿Y qué noticias llegan a su familia? Aparte de los chistes. ¿Qué cosas llegan? Malas noticias. O problemas, o chismes, o lo que sea. Pero ¿cuántos en nuestras familias comparten la palabra, comparten las buenas nuevas, comparten realmente lo que el Señor quiere que nosotros hablemos? Un discípulo reproduce la enseñanza. Pero ¿qué sucede? Hemos sido enseñados y hemos permitido que la enseñanza venga de lugares o de cosas que no son de Dios. Entonces eso es lo que hablamos, es lo que reproducimos, y hablamos en negativo, y hablamos pésimo, hablamos enfermedad, hablamos muerte, recordemos algo. Una cosa puede ser mi realidad y tal vez las cosas no estén como yo quiero que estén, y tal vez estoy atravesando una situación difícil. Esa puede ser mi realidad. Pero yo debo de estar afirmado, yo debo de estar fundamentado en una verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Entonces yo estoy en una realidad. No la puedo eliminar de mi vida. No puedo quitar eso, borrarlo. No, esa es mi realidad, sí. Pero tengo una verdad. Y sobre toda realidad
está esa verdad, porque no hay nada por encima de la palabra, no hay nada por encima de Cristo, no hay nada por encima del Padre, no hay nada por encima del poder y de la misericordia y la fidelidad del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no hablamos eso, muchas veces no lo reproducimos, ni siquiera permanecemos en eso. Permanecemos en nuestra realidad, permanecemos en la circunstancia y uno se levanta desde que abre los ojos. Ay, Señor, otro día más. Y vamos de nuevo, Señor, con aquello, con aquella circunstancia, Señor. ¿Y cuándo la vas a cambiar? ¿Y cuándo va eso? Y empezamos a quejarnos y empezamos a cuestionar el plan de Dios en nosotros. Y no debe de ser así. Yo puedo tener una realidad, pero hay una palabra que puede cambiar esa realidad si yo la creo primero y si yo la declaro y le permito al Señor operar en mi vida. Ayer hablaba con alguien de acá de la iglesia de un caso que ella tiene y ella me decía, pastora, ¿cómo hago yo? Porque es con un pariente cercano. ¿Cómo hago yo para que él entienda? O para que él declare, o para que él cambie esa circunstancia, la circunstancia que está viviendo. Yo le decía a ella, mira, primero él tiene que creer en que Dios tiene el poder. Y tiene que declarar la sanidad. Y estarse ministrando la sanidad. No importa lo que sienta, no importa lo que le digan, no importa lo que vea. Tiene que ministrarse la sanidad y creer en eso, porque si no va a seguir en lo mismo. Y yo le decía a esta persona, no podemos creer por ella, por esta otra persona, no podemos creer. Nada haces tú creyendo si él no cree. Nada hago yo creyendo y orando si él no cree, que es el que debe de recibir. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que creer primero. Tenemos que tomar la palabra del Señor, tenemos que tomar lo que Dios ha dicho, lo que Jesús ha declarado para nosotros y creerlo, pero siendo número uno discípulos. Y ese es el primer nivel, es el primer paso para llegar a ser hijos de Dios, ser discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aprender a creer y a hablar conforme lo que yo creo. Pero si usted escucha hablar a la gente, ¿qué cree la gente? Lo que habla, lo que está hablando. La gente habla escasez, la gente habla pobreza, la gente habla situaciones difíciles, la gente habla enfermedad, la gente habla dificultad, la gente habla, eso es lo que habla, porque eso es lo que cree. Pero usted y yo tenemos que aprender a hacer la diferencia. Cuando usted y yo leemos este libro y le permitimos al Espíritu Santo traer la revelación, traer la luz que necesitamos, usted y yo empezamos a hablar diferente. Usted y yo empezamos a caminar incluso diferente, a movernos diferente. ¿Por qué? Porque la fe se activa en nosotros. Conforme usted hable, conforme usted declare, la fe se va a activar. Entonces, eso es automático. Y cuando usted se activa en fe, usted empieza a ver cosas, y usted empieza a provocar cosas, y usted empieza a buscar ocasiones. Como digo yo y como lo escribí ayer, uno busca ocasiones para experimentar aquello. No es fácil. No es fácil levantarse en fe, no es fácil creer. Es una decisión en la cual hay que permanecer. Yo digo que la relación con el Señor es como un matrimonio. ¿Es así? Es como un matrimonio. Con Él es en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras, en la salud y en la enfermedad, cuando haya y cuando no haya. Así debe ser con Él, como un matrimonio. Cuando nosotros venimos a Él, no lo hacemos, pero
no lo hacemos verbalmente, pero hacemos votos con Él. Y el Señor dice aquí, si ustedes permanecen, ¿cuándo permanecemos? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, cuando haya y cuando no haya. Debemos permanecer. Pero ¿qué sucede? Muchos han decidido permanecer solo cuando sus cosas vayan bien, pero no va bien. Entonces no vuelvo a orar, no vuelvo a creer, no vuelvo. Y le hacemos el berrinche al Señor. Ay, Señor, y ahora no vuelvo a orar, no vuelvo a ayunar. Como que si el Señor se perdiera de algo porque yo no vuelvo a ayunar o yo no vuelvo a orar. O porque dejo de creer. ¿Quién pierde en esto? Yo, si lo hago. Yo soy la que me atraso. Soy la que empiezo a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque me solté. Solté mi mano de su mano. Y Jesús es muy vehemente en esto. Si ustedes permanecen. ¿Cuándo? Como dice Danilo Montero, en todo tiempo. En todo tiempo. Pero ¿qué pasa? Usted y yo podemos ver la crisis y a muchos la crisis los saca. A muchos el problema los saca. A muchos la situación difícil los saca del camino, los saca de su fe. Y entonces ahí nos damos cuenta en dónde estaba su fe cimentada. ¿En qué? En lo que tenían en su mano. O en lo que les daba seguridad. Ahí estaba su fe. Y nuestra fe, el fundamento de ella debe ser Cristo. Cristo. Siempre debe ser la fe nuestra, el fundamento de nuestra fe. Y dice aquí, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra, y ya lo estudiábamos semanas atrás. La palabra tiene que ser implantada y el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y Él es la verdad. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu del Hijo. Amén. Sí, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo y Él es la verdad y Él nos lleva a toda verdad. Porque Él es la verdad, Él nos atrae, Él nos lleva así. Entonces, cuando conocemos la palabra, cuando entendemos la palabra, empezamos a conocer y a entender quién es el Hijo, quién es su Espíritu. Y conforme usted y yo conocemos de Él, empezamos a experimentar, empezamos a vivir libres. Vean, yo le he contado al pastor cosas que yo he vivido y que he experimentado. Y yo digo, Señor, mira, no me había dado cuenta que habías procesado esto en mí. Y lo procesaste. Yo puedo decirles algo. Ustedes saben, los que están tal vez más tiempo con nosotros o han estado de alguna forma más involucrados en la obra con nosotros. Ustedes saben a veces los embates que uno se lleva. Los pastores a veces nos llevamos pues algún tipo de embate. Y sobre todo en el área emocional. Hemos pues de alguna forma, por la exposición, somos muy vulnerables en algunas áreas. Y uno no es exento. Yo no he sido exenta de tal vez recibir alguna herida, de ser lastimada en este tiempo o en este proceso del ministerio. Y uno a veces tal vez guarda aquellas cosas y uno tal vez en su intimidad le dice al Señor, Señor, yo perdono, Señor, sáname, Señor, yo no quiero seguir sintiendo esto por aquella persona y tal vez ya la persona hasta se fue hace un tiempo atrás. Pero uno sigue lastimado, uno sigue herido. Y uno tal vez recuerda a la persona y uno recuerda, la herida se abre. Y yo he podido dejar de ver a las personas por años. Y a la vuelta de años, el Señor me permite volver a verlas. Y con un corazón sencillo se lo digo. He podido no experimentar dolor
al volver a verlas, al poder hablarles, al poder saludarlas, al poder incluso abrazarlas y hablarles como una amiga. Yo lo hago y lo hago inconscientemente. Al rato me cae el 20 y yo digo, mira, no sentí nada, ¿verdad? Estoy como el pollito, no sentí nada. Y ayer yo le decía eso al pastor, no sabía que ya había sido sana de eso. Porque esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando la verdad se revela, cuando la verdad viene a nuestra vida y empezamos nosotros a conocer, dice que nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la opresión, libres de raíces de amargura, libres de heridas, libres de dolor, libres de muchas cosas, de temores, de muchas cosas. Nos hace libres el Señor y a veces sin darnos cuenta. Pero tarde o temprano somos expuestos a aquello y evidenciamos la obra de libertad del Espíritu Santo. Ustedes y yo conocemos a muchas personas que andan como la mujer del flujo, años y años sangrando. Y tal vez es un ejemplo muy feo. Aquella mujer sangró por años, buscó los remedios que pudo, gastó todo el dinero que pudo humanamente y sangraba y sangraba. Muchos en las iglesias están por años con heridas sangrantes abiertas, buscando métodos, buscando curitas, buscando remedios caseros para ver cómo sanan aquella herida. Y el único que puede sanar, el único que puede libertar, el único que puede hacer un cambio en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es la verdad que encontramos en la palabra, es la verdad a la cual el Señor Jesucristo se refería en este pasaje. El único es el Espíritu Santo en nosotros. Y aquella mujer fue sana ¿hasta qué momento? Hasta que se encontró con la verdad. No podemos seguir caminando nuestra vida con heridas abiertas, levantando las manos en la iglesia, sirviendo en la iglesia, orando pero no procesando, pero no permitiéndole al Señor hacer una transformación de vida. ¿Sabe qué? No podemos seguir con estilos de vida viejos, pasados en nosotros, si nosotros decimos que hemos encontrado la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Yo no puedo seguir con mi vida pasada. Yo no puedo seguir con mi vida de rencores y de heridas y de dolor y de resentimiento. Porque ya yo conocí la verdad. Y si yo lo digo, tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo y tengo que mostrarlo en mi vida. Podemos ver eso en muchas personas reflejado. Por años en una iglesia. Pero la iglesia no hace nada en las personas. Porque la iglesia es una comunidad. La iglesia no puede generar un cambio. El único que genera el cambio es Jesús en nosotros. Es la palabra en nosotros. Es el Espíritu Santo revelándose a nosotros. Usted y yo podemos permanecer en una organización cualquiera. Grande, pequeña, usted puede ser hijo de una iglesia a nivel internacional y congregarse vía virtual si usted quiere, usted busca el método. Pero ¿qué pasa? Eso en usted no va a hacer ningún efecto hasta que usted y yo nos rendimos, nos volvemos discípulos, asumimos la enseñanza, asumimos la palabra, aunque a veces no nos guste, aunque a veces no me haga como clic, ¿verdad? Y yo diga, ay no, Señor, eso no es para mí, eso no me gusta.
Tenemos que estar dispuestos. Un hijo de Dios verdadero, un hijo de Dios genuino, está dispuesto a renunciar, está dispuesto a morir a las cosas que sean necesarias, a dejar las costumbres del mundo para venir y asumir lo que la palabra de Dios establece. Y empezar a vivir el cambio, empezar a vivir esa transformación y esa libertad. No podemos estar o decir, y abro comillas, soy hijo de Dios, y que no haya un cambio. Tiene que haber un cambio. Si no es así, le voy a decir algo muy fuerte. Si no es así, si en su vida no ha habido cambios, es porque usted lo que ha seguido es una religión. Porque usted ha sido parte de una iglesia y nada más. Y como le digo, la iglesia no puede generar cambios. La iglesia es una organización. La iglesia es un grupo de personas, una comunidad que se reúne. ¿Para qué? Para adorar, para alabar, para ser enseñados, para ser discipulados, pero nada más. Usted y yo en la intimidad somos los que tomamos la decisión si le permitimos al Señor procesar, si le permitimos al Señor, no si le permitimos, si estamos dispuestos a darle al Señor lo que Él nos está pidiendo. Amén. Y a veces es difícil. La mayoría de las veces es difícil. ¿Quién ha tenido que entregarle algo al Señor y puede decirme, fue fácil para mí? Cada uno a su nivel. Cada uno a su nivel. Queremos, como yo decía un día de estos, queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que el Señor nos responda. Pero que estoy yo dispuesto a hacer, a dar, para provocar esa respuesta de Dios en mí. Tenemos una fe extraña, decía yo ese día, tenemos una fe muy extraña. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a comprometerme en pacto con el Señor, pero sí quiero que Él haga, sí quiero que Él me dé, sí quiero que Él me responda, sí quiero que Él me abra la puerta que estoy queriendo que se abra, porque creo que ahí está mi bendición. Y ya le pregunté al Señor si ahí está o no la bendición. ¿Será por eso que no se abre la puerta? Y Él en su infinita misericordia me está guardando de algo que no lo sé. Pero tenemos que empezar a tomar decisiones. Y la iglesia tiene que empezar a entrar en un grado de madurez tal que se vea ese cambio, que se vea, que se note. Que ya el temor que lo abrazaba a uno, ya ese temor queda en el pasado. Que ese temor sea vencido y que ese temor sea conquistado en nuestra vida. Que esas inseguridades, que aquellas cosas en las que flaqueamos, sean vencidas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si conozco la verdad me hace libre. Si tú conoces la verdad, iglesia, si usted dice yo la conozco, debemos empezar a vivir, a experimentar la libertad que solo el Espíritu Santo puede traer. Amén. Hace semanas atrás, en medio de un proceso de adoración, de un tiempo de adoración aquí en la iglesia, mi hija mayor nos contaba de una experiencia que tuvo, una visión. Y dice que ella podía ver cómo cadenas y grilletes y cosas de las personas caían, de aquellos que estaban metidos en la adoración, caían. Y fue algo muy impactante para ella. Pero ¿qué sucede? Es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es parte de esa libertad que Él trae en esos momentos de intimidad que usted y yo ni siquiera nos damos cuenta, pero que suceden. Que suceden. Porque si usted y yo nos metemos en la presencia de Dios, si usted y yo asumimos esa verdad en nosotros, tiene que haber un efecto, tiene que haber algo en nosotros produciéndose. No podemos seguir siendo los mismos.
No podemos seguir siendo los mismos de hace 10, 15 años atrás. Tiene que haber un cambio, no solamente tal vez físico. Yo hoy me puedo mirar y ayer vacilaba con las chicas que andábamos y yo le decía, ¿verdad? Algunas cositas ahí que han aparecido que yo quiero eliminar tenuemente. Y eso es un cambio físico, es algo que demuestra madurez, es algo que demuestra los años que uno va experimentando. Pero hay madurez que es interna, hay crecimiento interno que debe de ser mostrado también. Ese cambio, ese proceso de libertad, ese proceso de sanidad, ese proceso de restauración, ese proceso de crecimiento en la fe, tiene que ser manifestado en nosotros. Tiene que ser. La gente tiene que ver eso. Y no para que digan, wow, qué carga, qué lindo lo que pasa en ese lugar. No. Lo que usted y yo experimentemos en Dios, la libertad que usted y yo experimentemos en Dios, esa libertad será el mismo testimonio que traerá a otros a la fe en Cristo. Otros creerán por lo que verán en nosotros suceder. Y la gente no ha creído por eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no pasa nada. Porque muchas veces no ha pasado nada en nosotros. Porque seguimos estancados, seguimos pegados en aquella situación o aquellas cosas que nos roban la bendición, que nos roban crecimiento, que nos roban ser dimensionados, posicionados en mayores niveles de autoridad, de poder. Pero la gente va a creer en el poder de Dios y va a venir al camino del Señor cuando vea en nosotros experimentado, vivido y manifestado el poder de libertad del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así será. Créale al Señor. Tome decisiones. Manténgase. Aunque cueste, aunque no sea fácil. Ayer yo hablaba y perdón que la saque tanto a relucir, pero ayer compartíamos algunas cosas y yo les decía a ellas, ayer que estuvimos un tiempo a solas, yo les decía a ellas, a veces le pedimos al Señor, Señor, acomoda las cosas en mi vida, Señor, trae orden a mi vida, pero ¿sabe qué? Para que venga el orden, primero hay un remesón. Para que venga el orden a nosotros, Dios va a sacar cosas de nosotros. Y a veces, eso es lo que me duele. Eso es lo que no estoy dispuesto porque, ay, qué difícil que lo saques, Señor. El Señor tiene que limpiar, el Señor tiene que sacar, el Señor tiene que mover y hacer espacio en nuestro corazón, en nuestra vida, para traer lo nuevo. ¿Cómo vamos a ordenar? ¿Cómo ordena usted su casa sin sacar cosas de su casa? ¿Cómo ordena usted su closet sin sacar ropa vieja o zapatos viejos de su closet? No puede. No puede ordenar si no saca parte del desorden. Así es Dios con nosotros. Para Él traer libertad, Él va a sacar cosas de nosotros que tal vez nos va a crear una cierta inestabilidad, pero que es necesaria. Es necesaria. Así es que, iglesia amada, casa sembradores, si el Señor empieza la obra de libertad en usted, déjelo. Él no lo va a matar. Hay cosas que tal vez dolerán. Hay cosas que tal vez va a ser difícil procesar en algún momento. Pero número uno, usted no está solo. Como lo cantábamos ahora, Él ha sido fiel. Y Él está con nosotros.
y ha estado con nosotros. Y Él estará en el valle de sombra de muerte. Él estará en los pastos verdes. Él estará en medio del desierto. Él estará en la cumbre más alta que podamos estar. Él estará cruzando el mar con nosotros. Él va a estar. Él va a estar. Y es el que nos sostiene, es el que nos ha sostenido, es el que nos ha empujado tal vez, muchas veces. Es el que nos ha jalado tal vez de la oreja en algún momento para volver a encarrilarnos. Pero lo ha hecho con amor. Porque su propósito no se ha cortado. Porque su plan para con nosotros no ha terminado. No ha terminado. Esto continúa, esto avanza conforme nosotros le permitamos, conforme nosotros lo dejemos a Él, que Él haga. Así es que podría decirle, sea valiente, pero no todos tienen o tenemos el espíritu de valentía, como Dios se lo infundió a Josué. Tal vez algunos necesitan un sostén. Tal vez algunos necesitan un apoyo. Si usted necesita apoyo, si usted necesita un sostén para avanzar, para procesar, para seguir caminando, búsquelo. Pida ayuda, levante la bandera. Haga algo. Mientras adquirimos el nivel de madurez para sostenernos en Dios, cada uno de nosotros. Amén. Porque eso es parte de la unción corporativa. Ayudarnos los unos a los otros. El versículo de soportados los unos a los otros se ha usado muy mal y se ha enseñado de forma mal. Porque enseñan que el soportarse es el soportármelo hasta que ya no me lo aguante más, ¿verdad? Es que no me lo soporto. Es que tengo que soportármelo. No. Cuando la palabra del Señor habla del soportado los unos a los otros es precisamente que yo le preste mi hombro, que yo le preste un brazo a alguno de mis hermanos, a alguno de los que están en el cuerpo de Cristo que tal vez necesita ser soportado, ser levantado, ser sostenido en algún proceso, en algún trayecto de su vida. Y ya luego se quita ese soporte cuando ya la persona se afirma. Pero ese es el soportarnos los unos a los otros, es ayudarnos, es levantarnos, es yo le doy la mano a alguno de ustedes y le digo, no, vamos a avanzar, te levantas, vamos, caminamos juntos. Eso es, de eso se trata esto. Entonces, vamos a procesar, es tiempo de procesar, es tiempo de madurar, es tiempo de asumir, es tiempo de alcanzar, es tiempo de vivir en libertad, en la libertad que el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo hoy a tu casa, Señor, a los que han estado en la transmisión, a nuestros hijos y amigos, Señor, que nos siguen por las redes, a los que están hoy acá fielmente en la iglesia, Señor. Yo los bendigo en esta mañana, Señor. Y declaro, Padre Santo, que empezamos a vivir como casa, como familia, tiempo de libertad, tiempo de sanidad, tiempo, Señor, de restauración y restitución en nuestra vida, Padre. Que todo lo que hemos creído, Señor, como fracaso, como pérdida, Padre, tú lo traigas, Señor, como recompensa a nosotros por el empeño, por el esfuerzo, por la fe en nosotros, Señor. Padre, yo te pido que tú levantes, fortalezcas, animes a aquellos que tal vez en este momento están debilitados,
están desanimados, Señor. Aquellos que tal vez en este momento pueden estar atravesando un momento difícil, Señor, una circunstancia difícil. Tenemos tu palabra, Señor. Y tu palabra está por encima de toda circunstancia. Tu palabra es la verdad. Y la verdad dice que nos hará libres. Libres de tristeza, libres de opresión, libres de enfermedad. Libres, Señor, para avanzar, para conquistar. Libres, Señor, en nuestra mente, Padre, para creer, para avanzar, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Declaro, Padre, ahora que la iglesia, que Casa Sembradores, entra, Señor, en un tiempo de amores contigo, en un tiempo, Señor, de intimidad contigo, Padre, para ser sanados, para ser libertados, Señor. Libertad que vendrá, Señor, no por imposición de manos, sino por tratamiento directo de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.